Muy buenas tardes, vamos a eh, dar continuidad. Lo que nos corresponde en sí es el tema de definición. Se llama matriz de orden m por n a todo conjunto escalar a y j dispuestos de m líneas horizontales, que lo vamos a denominar como filas, y n verticales, que lo vamos a denominar columna. Para nosotros ahora vamos a denominar fila a esto: fila 1, fila 2 y fila M, ¿sí? Líneas horizontales. Y voy a tener columna 1, columna 2, columna N, ¿sí? Entonces mi matriz va a ser de dimensión M por N, fila por columna, ¿sí? Fila por columna. Cuando hablamos de tipos de matrices, en una primera instancia hablamos de la matriz fila. En sí vamos a tener, es una matriz que solo tiene una fila, es decir, m igual a 1, es decir, es del orden 1 por n. Voy a tener una fila, una fila, que va a ser esta, pero además voy a tener columna 1, columna 2, columna 3 y voy a tener n columnas, ¿sí? Entonces va a ser de dimensión 1 por n. Cuando tenemos una matriz columna, es una matriz que solo tiene una columna, es decir, n es igual a 1, tiene el orden m por 1. ¿Qué significa? Que yo voy a tener fila 1, fila 2, fila 3 hasta fila m, pero solo voy a tener una columna, una columna. Entonces la dimensión de esta primera matriz, va a ser equivalente, a una matriz de 1 por n, ¿sí? 1 por n, 1 por n. Y la de acá va a ser equivalente a m por 1, ¿sí? M por 1. Y acá va a ser m por 1. M por 1. ¿Sí? Entonces de esa manera llamamos matriz fila y matriz columna. Cuando tenemos una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas como el mismo número de columnas. Si nosotros analizamos nuevamente, acá voy a tener en sí la fila 1, voy a tener fila 1, fila 2 y fila 3. Y voy a tener columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces la dimensión de esta matriz, va a ser una matriz de 3 por 3. 3 por 3. Entonces, cuando nosotros tenemos una matriz cuadrada, tiene el mismo número de filas, va a ser igual al mismo número de columnas. ¿Sí? Matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Todo elemento por debajo de la diagonal principal, para nosotros vamos a definir ahora que la diagonal principal es esta. Esa es la diagonal principal. Lo que se encuentra, si se encuentran valores de 0 por debajo de la diagonal principal, nosotros vamos a considerar que es una matriz triangular superior. Y cuando tenemos una matriz triangular inferior, nuevamente vamos a tener la diagonal principal y los valores de 0 ahora se encuentran por encima de la diagonal principal. A esto lo definimos como matriz triangular inferior. Existe una variación cuando nosotros definimos matriz diagonal y matriz identidad. Si ustedes se dan cuenta, casi se asemejan, pero vemos lo siguiente. ¿Qué es una matriz diagonal? Una matriz diagonal es una matriz triangular superior o inferior. Solo tiene elementos en la diagonal principal. Si nosotros tenemos esta diagonal principal, voy a tener el valor de A11, A22 y A33. Pero cuando hablamos de una matriz identidad, también si solo tiene valores en la diagonal principal, pero los valores son equivalentes a la unidad. Pero acá obviamente son diferentes. A11 puede tener un valor diferente de 1 o igual o diferente de 1, ¿sí? Entonces la diferencia de una matriz diagonal a una matriz identidad. La matriz identidad lo denominamos por la letra I, ¿sí? Ahora, cuando hablamos operaciones de matrices, para sumar o restar dos matrices, se suman o restan los elementos que se encuentran en la misma posición. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero sumar, por ejemplo, la matriz A con B, tengo que sumar el A11 con el B11. Entonces, si digo A más B,
va a ser A11 más B11. Cuando yo tengo A12, tendré que sumar con B12 de esta manera, B12. El siguiente tendré que ser A21 con B21 y voy a tener de esta forma. Y el A22 con el B22 va a estar acá, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo matrices, tengo que sumar los elementos de la misma posición. Y de la misma manera procedemos a la resta de matrices, que va a ser A11 menos B11, A11 menos B11 y va a estar acá, A11 menos B11. El siguiente va a ser A12 menos B12. El siguiente va a ser A21 menos B21. Y por último vamos a tener el A22 menos B22. Entonces suma y resta de matrices, ¿sí? Suma y resta de matrices. Las propiedades de la suma y producto por un escalar son las siguientes. Que A más B es equivalente a B más A. Es conmutativa, ¿sí? Tiene la propiedad de conmutativa. Puede asociarse. La propiedad asociativa de la multiplicación. Identidad multiplicativa, propiedad distributiva de la multiplicación y propiedad distributiva. Estas son las propiedades cuando nosotros realizamos suma y producto por un escalar. Cuando hacemos producto de matrices, lo único que tenemos que ver son los siguientes. No todas las matrices pueden multiplicarse. Dos matrices se pueden multiplicar cuando cumplen lo siguiente. Para dos matrices A y B es condición indispensable que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. ¿Qué significa? Cuando nosotros analizamos el número de columnas de A, va a ser equivalente a, fila 1, voy a colocarlo con una flechita, fila 1, fila 2 y fila 3. Y voy a tener una columna 1 y columna 2. Entonces la matriz va a ser equivalente de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. De la misma manera, vamos a ver cuántas filas tiene B. Tiene 2 filas y tiene 3 columnas. 1, 2 y 3. 3 columnas. Es una matriz de 2 por 3. Si el número de columnas es igual al número de filas de la matriz B, o sea, el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B, estas matrices pueden multiplicarse y la dimensión de la matriz resultante va a ser una matriz de 3 por 3, ¿sí? La matriz de 3 por 3, fila por columna, nuevamente. Vemos acá que yo tengo una matriz que tiene 3 filas, 1 fila, 2 filas, 3 filas y 3 columnas. Va a ser una matriz de 3 por 3. Pero acá tengo yo 2 filas por 3 columnas, una matriz de 2 por 3. El número de columnas es diferente al número de filas, entonces directamente no se puede multiplicar estas matrices. Las propiedades, la propiedad asociativa de la multiplicación, puedo aplicar la propiedad distributiva y la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma y la propiedad distributiva, que eso lo vamos a ver posteriormente. Algo muy importante, la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿sí? Matriz transpuesta. Para determinar la matriz transpuesta se intercambian las filas por columnas, o sea, la columna de la matriz A va a ser equivalente a la fila de la matriz A transpuesta. La segunda tendría que ser la columna de A va a ser equivalente a la fila de A transpuesta. Y la tercera sería la columna de A va a ser igual a la fila de A transpuesta. Entonces la transpuesta nada más es equivalente a cambiar la columna por la fila, ¿sí? Esa es la matriz transpuesta. Vamos a hacer ejemplos de aplicación y con eso yo creo que va a estar claro. Ejemplos de aplicación. Entonces me dicen en una primera instancia que determine A más B, A menos B, 2A, 2A menos B y B más 1 medio. Si yo tengo, por ejemplo, estas matrices, voy a tener esta dimensión de matriz, va a ser equivalente a una matriz de 2 por 2, ¿no? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Y acá también va a ser una matriz de 2 por 2. La primera condición de la suma de matrices es que sean de la misma dimensión. Entonces, si son 2 por 2 y 2 por 2 en la matriz B,
puedo realizar la suma de matrices de esta o multiplicación por un escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen? A más B. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo realizo el cálculo de A más B? Tengo que empezar a sumar el elemento A11 de A, tengo que sumar al A11 de B, que va a ser 2 más, 1 más 2. Y 1 más 2 está acá. 1 más 2 es equivalente a 3 y va a estar de esta forma. Lo voy a colocar con azul el segundo. Voy a tener el A12 que va a ser menos 1 de A. El B12 va a ser menos 1. Cuando sumo hago menos 1 menos 1 y mi resultado va a ser menos 2. ¿Qué significa? Que voy a ir sumando los mismos elementos, la misma posición, ¿sí? Los elementos de la misma posición. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo una matriz de 2 por 2 de A y B es equivalente a una matriz de 2 por 2, la resultante de A más B también es una matriz de 2 por 2. Si yo tengo una matriz de esta, hago lo mismo. 1 menos 2. Entonces digo 1 menos 2. ¿Y cuánto va a ser 1 menos 2? Va a ser equivalente a menos 1, que está acá, menos 1. La siguiente va a ser menos 1 menos 1. Va a ser equivalente acá, menos 1 más 1, porque voy a decir menos por menos da más 1 y va a ser igual a 0. Entonces la posición 1, 2 va a ser equivalente a 0 y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando yo tengo multiplicación por un escalar? Si yo tengo acá la matriz A, lo que tengo que hacer es multiplicar este valor de 2, el escalar de 2, a todas las componentes de la matriz. O sea, 2 por 1, 2 por menos 1, 2 por 2 y 2 por menos 1. Y esto está acá, ¿no? 2 por 1, 2 por menos 1, 2 por 2 y 2 por 1. Directamente 2 por 1, 2. Voy a tener el valor de 2 menos 2 y así sucesivamente para las otras componentes de la matriz. Si yo tengo que multiplicar 2a menos b, de la misma manera yo tengo ya el valor de 2a que calculé con anterioridad, que está acá. Este valor de 2a lo he reemplazado acá, menos b. Y directamente voy a también restar las mismas posiciones de cada matriz. ¿Sí? Va a ser el A1, 1, 1 y acá el B11. Y así sucesivamente. ¿Sí? De la misma manera voy a realizar B más 1 medio. Entonces nada más tengo que agarrar la matriz B, 1 medio de la matriz A. Y tengo que multiplicar 1 medio por 1, va a ser igual a 1 medio. ¿Sí? 1 medio por menos 1, menos 1 medio. 1 medio por 2, 2 sobre 2. 1 medio por menos 1, menos 1 medio. Y de acá obviamente al sumar estas matrices yo tengo que agarrar la posición 1, 1 con la posición 1, 1 de acá. Tengo que sumar 2 más 1 medio y que va a ser equivalente a 5 medios. Y 5 medios es igual a 2,5. Así sucesivamente posiciones de cada matriz. ¿Sí? Cuando me dicen, por ejemplo, determine el C es igual a 2A menos 3B, pero que yo tome la posición 2, 1, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que agarrar 2, 1. Me dice la posición 2, 1 de A. Entonces va a ser equivalente fila y columna. Fila 2, columna 1. Fila 1 y fila 2. Columna 1 estaríamos hablando de este valor de menos 3. El A21 va a ser menos 3. Y tengo que sumar o restar o aplicar cualquier propiedad de suma resta también en la misma posición de B, que va a ser el 2,1 y que va a ser igual a 0. Si yo hago C es igual a 2A, A va a valer para nosotros menos 3. Y B va a ser equivalente a 0. 3 por 0 es 0, 2 por menos 3 va a ser menos 6. Entonces el C21 va a ser equivalente a menos 6 y estaría evaluando esta expresión, 2A menos 3B. De la misma manera, vamos a, en el inciso B me dice el C13.
Para agarrar el C13 yo tengo que agarrar, dice fila 1 columna 3, fila 1 columna 3 y este sería el valor de A y este sería el valor de B, B13. Y tengo que aplicar lo mismo 2A, que va a ser 2 por 4 menos 3 por menos 7, ¿sí? Y voy a tener un valor de 29. Me dicen también resuelva para la tercera pregunta, resuelva para x e y en la ecuación matricial. Lo que tengo que hacer este es un valor escalar que tengo que multiplicar a todas las componentes de la matriz y lo único que hice es multiplicar este valor de 4 a x, a y, a z y a menos 1. Entonces va a ser 4x que va a estar acá, 4y que estoy hablando de esta ecuación, 4z y menos 4. Lo propio hago acá, que va a ser 2y, 2z menos 2x y 1, que estaría acá. Y acá sería 2 por 4, 8, menos 2x, 10 y menos x, menos 2x, perdón. Y voy a tener acá. Cuando yo hablo y me dice que tengo que sumar, entonces tengo que proceder de la siguiente manera. Si yo tengo que sumar las componentes de esta matriz, tengo que sumar la componente 2y, tendría que sumar con 8 porque están en la misma posición. O sea, el A11 más el A11 de la otra matriz. Y voy a tener 2y más 8. El siguiente voy a hacer 2z, 2z más 2x, que va a estar acá. Y de la misma manera hacemos lo de abajo. Una vez que ya tenemos formado ya hemos procedido con la suma, tengo que formarme el sistema y digo 2y más 8 es igual a 4x y tengo una primera ecuación. La siguiente ecuación va a ser equivalente a 4y, 4y va a ser igual a 2z más 2x, 4y, 2z más 2x. La tercera ecuación va a ser equivalente a 4z, va a ser igual a menos 2x más 10, que va a ser acá. Y la última que va a ser menos 4 igual a 2 menos 2x. Si yo en sí coloco los términos independientes en el otro miembro, voy a tener la ecuación 4x menos 2y, 2x menos 4y más 2z, 2x más 4z y 2x es igual a 6. ¿Sí? Entonces tengo 4 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Se puede resolver? Obvio que se puede resolver. Directamente acá estaría formando la matriz aumentada. Al tener esta matriz aumentada, voy a formarme de esta manera y resolviendo por el método de Gauss, que ustedes ya lo conocen, voy a encontrar la solución del problema. Que x es igual a 3, y es igual a 2 y z es igual a 1. Eso se los dejo como ejemplo y para que ustedes puedan revisarlo. Ahora, acá me dice resuelva la ecuación matricial para A. Voy a tener el valor de A. Este valor de A voy a representarlo que va a ser equivalente, va a tener componentes A11, 12, 21 y 22. Vean acá que ya tengo que aplicar el producto de una matriz, ¿sí? El producto de una matriz. Antes de eso voy a pasar a otro ejemplito, ¿sí? A otro ejemplo. Voy a tener esto, ¿sí? Entonces, para poder ver de mejor manera, entonces yo tengo, por ejemplo, estas dos matrices, ¿sí? Tengo A y B. Si yo veo qué dimensión tiene esta primera matriz tiene cuántas filas, va a tener 3 filas por 2 columnas. Una matriz de 3 por 2. Voy a colocar con... Es una matriz de 3 filas y 2 columnas. La siguiente, ¿cuántas filas tiene? 3 filas y también tiene 2 columnas. Ahora, si el número de filas es diferente, perdón, el número de columnas es diferente al número de filas que estaríamos viendo acá, que lo voy a encerrar en rojo, el número de columnas sería equivalente a 2 y el número de filas es 3. Si estas dos son diferentes, no se puede multiplicar la matriz, no se puede. Si yo aplico el procedimiento acá en el software, le coloco A multiplicado por B,
Vean que me sale esta dimensión del array no coincide. O sea, ¿qué significa? Que no pueden multiplicarse por tener obviamente diferente dimensión, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una matriz de acá? ¿Cuántas filas tengo? Tres filas. Eh, Hagamos con azul. Tres filas y dos columnas, ¿sí? Tres filas y dos columnas. Y acá tengo dos filas por tres columnas. Entonces, si yo veo acá el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la matriz D, si son. Entonces la matriz resultante va a ser una matriz de 3 por 3. 3 por 3. Entonces, ¿cómo procedo a multiplicar dos matrices? Si yo quiero encontrar la matriz C por D y sé que me va a dar una matriz de 3 por 3, voy a tener lo siguiente. Tengo que multiplicar en sí la fila multiplicado por la columna de esta matriz. Entonces digo fila por columna. La primera fila va a ser equivalente a 2 por 9 2 por 9 más 3 por 7. 3 por 7. La siguiente va a ser 2 por 0 más 3 por 8. 3 por 8. ¿Sí? La siguiente va a ser 2 por 1. Perdón, 2 por 1 más 2 por 1 más 3 por 6. ¿Sí? 3 por 6. Hemos multiplicado en sí lo que corresponde a la primera fila por la primera columna, ¿sí? Primera columna, segunda columna y tercera columna. Lo que estoy haciendo es lo siguiente, algo bastante sencillito. Vean, acá digo 2 lo multiplico por 9 más 3 lo multiplico por 7. 2 por 9 más 3 por 7. La siguiente va a ser 2 por 0 más 3 por 8. 2 por 0 más 3 por 8. La siguiente va a ser 2 por 1 más 3 por 6. 2 por 1 más 3 por 6. De la misma manera voy a proceder a realizar el cálculo la segunda fila por la primera columna, por la segunda columna y por la tercera columna. Y va a salir lo siguiente. Va a ser 4 por 9. 4 por 9 más 5 por 7. La siguiente va a ser 4 por 0 más 4 por 0 más 5 por 8. La siguiente va a ser 4 por 1 más 5 por 6. Perdón. 5 por 6. Y del último voy a multiplicar la fila 3 multiplicado por la columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces va a ser 1 por 7, perdón, 1 por 7 más 7 por 7. 7 por 7. La siguiente va a ser 1 por 0 más 1 por 0 más 7 por 8. 7 por 8. Y la última va a ser equivalente a 1 por 1 más 7 por 6. ¿Sí? 7 por 6. Entonces de esa manera yo he procedido a realizar el cálculo de la multiplicación C por D. Entonces una vez que ya tenemos la multiplicación, voy a evaluar en sí, voy a evaluar. Y lo único que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a tener, por ejemplo, perdón, voy a usar esto. Voy a colocar en recuadro. Va a ser esto, que va a ser 2 por 9, va a ser 18, más 3 por 7, 21, y voy a tener 39. 2 por 0, 0, más 3 por 8, y voy a tener 24. 2 por 1, 2, más 3 por 6, 18, más 2, 20. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tenga la multiplicación de ambas matrices,
voy a tener lo siguiente: 4 por 9, 36, 5 por 7, 35, y voy a tener el valor de 71, y así sucesivamente. Ahora, si nosotros verificamos con el software y le digo C, multiplíquemelo por D, esto me va a dar 39, 24, 20, 39, 24, 20, 71, 40, 34, 56, acá voy a revisar, es la primera, que sería 1 por 9, ¿no? Acá me equivoqué, 1 por 9, que es, y 7 por 7, 58, 56, 43, ¿no es cierto? Ya estaría correcto. Ahora, veamos lo siguiente. Esta propiedad, la multiplicación, no es conmutativa, o sea, C por D no es igual a D por C. Si yo coloco, por ejemplo, D por C multiplicado por C, voy a tener una matriz de 2 por 2. Si ustedes recuerdan, voy a tener lo siguiente. A ver, analicemos. La primera era una matriz de 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Y esta otra matriz es de 2 por 3. 2 por 3. Mi matriz resultante va a ser una matriz de 3 por 3. Pero ¿qué pasa si yo tengo que multiplicar D por C? La matriz D, la matriz D, la matriz D es equivalente a una matriz de 2 por 3. Lo voy a colocar acá. 2 por 3. 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3. Y la matriz C es equivalente a una matriz de 3 por 2. Mi matriz resultante, vean, estos dos, el número de columnas tiene que ser igual al número de filas. Número de columnas es equivalente al número de filas exactamente, pero mi matriz resultante va a ser de 2 por 2. Entonces vean que yo cuando multiplique C por D es diferente a D por C, o sea, no es conmutativa. Entonces, una vez que se ha comprendido eso, volvemos acá, y lo único que hice es lo mismo, multiplicar en sí 1 por A11 y 2 por A21, y voy a tener este valor acá, esto. La siguiente va a ser 1 por A12 y 2 por A22, y voy a tener esto. De la misma manera voy a aplicar la propiedad de multiplicación, y una vez que tenga esa propiedad de multiplicación voy a encontrar en sí las ecuaciones, que va a ser A11 más A2, 2 veces A21 va a ser igual a 1. Entonces tengo una primera ecuación. La segunda ecuación va a ser A12 más 2 A22 va a ser igual a 0, y tengo acá. De la misma manera la 3 y la 4, tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas, puedo resolver el sistema. Me formo la matriz aumentada, y resolviendo el sistema en sí voy a tener la siguiente solución, que A11 es igual a menos 5, menos A21 3, A12 2 y A22 menos 1. Si yo formo la matriz de A, va a ser igual menos 5, 2, 3, menos 1. Esos son los valores que estaba buscando. Ahora, otra propiedad es la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo un valor de A y me dicen A al cuadrado, tengo que multiplicar 2 veces la matriz A. ¿Sí? No puedo elevar, por ejemplo, este exponente nada más 1 elevado al cuadrado, o 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Entonces sería 1, 4, 0, 1. ¿No es cierto? Pero si yo hago 2 veces, o sea, multiplico A por A, entonces voy a tener un valor diferente. Entonces, cuando yo tenga A elevado al cuadrado, al cubo y demás, tengo que aplicar esa propiedad. Y una de las últimas propiedades es la matriz transpuesta a transpuesta, lo que les decíamos, que el número de filas es correspondiente al número de columnas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la transposición, por ejemplo, la fila, que va a ser la fila de A, en la transpuesta se me va a convertir en columna. 4, 2, 1, 4, 2, 1. La fila de A, que va a ser 0, 2, menos 1, se me va a convertir columna 0, 2, menos 1. Entonces, si nosotros analizamos lo siguiente, que cuando yo tenga una matriz, esta va a ser una matriz de 2 por 3, 2 por 3, y la transpuesta va a tener que ser
de 3 por 2, ¿sí? Entonces vean que se me intercambia la columna por fila, ¿sí? La columna por fila. Entonces esto se los dejo y con eso estaríamos culminando toda la explicación de la primera parte del tema 2 de matrices. Muchas gracias.